consecuencia la rescisión. De ahí la necesidad, la conveniencia y la sugerencia de que siempre se haga constar, si no de manera de oficio, entonces sí en la bitácora, la suspensión de los trabajos ordenada por la dependencia. Bien, hablemos del procedimiento de rescisión. Aquí, hasta ahora, lo que hemos querido, pues es hacer un bosquejo de cuáles son las hipótesis que están marcadas en la ley y en el reglamento, en las cuales no se puede considerar que estamos en presencia de un incumplimiento a cargo del contratista. Y recordemos, con independencia de estas hipótesis que acabamos de ver, pensemos en incumplimientos reales, en incumplimientos que sí son imputables al contratista. De esos incumplimientos también no todos pueden acarrear la rescisión, solamente incumplimientos verdaderamente graves que verdaderamente pongan en riesgo la conclusión de los trabajos, porque ya hemos explicado, la rescisión administrativa debe ser la última opción a la que debe acudir la dependencia correspondiente. Bien, el procedimiento. Miren, el procedimiento de una rescisión administrativa, aquí la hemos graficado, inicia con una notificación al contratista. Y este es un momento y un documento muy importante, porque esta notificación debe ser una notificación fehaciente, debe ser una notificación que debe de reunir todos los aspectos previstos en la ley y de forma y fondo. De forma en cuanto a la manera de hacer la notificación y de fondo porque debe señalar las causales o las hipótesis de la rescisión que nos están haciendo valer. Aquí hay que tener particular cuidado, porque a partir de aquí se tiene un plazo de 15 días para contestar y aportar pruebas. Entonces, el oficio mediante el cual la dependencia comunica el inicio del procedimiento de rescisión es un documento taxativo, no es un documento enunciativo. ¿Qué es lo que quiero decir? No está ejemplificando cuáles son los posibles incumplimientos, sino de manera cerrada, de manera que ya no se puede adicionar, debe señalar cuáles son los incumplimientos. Y por tanto la contestación del contratista se debe ceñir exclusivamente a esas hipótesis. Las que no estén referidas ya no pueden ser objeto del procedimiento de rescisión. Y además, tiene que tener un elemento fundamental. No basta el incumplimiento, no basta que nos lo hagan notar y nos lo imputen en el oficio, sino que tiene que tener un sustento contractual. La ley y el reglamento señalan las hipótesis que los contratos pueden establecer como causales de rescisión. De tal suerte que si el incumplimiento que hemos cometido no está previsto como causal de incumplimiento en el contrato, esa causal no se puede hacer valer. Y ya en el Tribunal Federal hemos logrado que muchas veces en los contratos se pone una última que dice cualquier incumplimiento al presente contrato. Bueno, esa frase genérica de cualquier incumplimiento, ya algunos tribunales están diciendo que se debe de tener por no puesta, porque la ley y el reglamento es muy claro en el sentido de que las hipótesis de rescisión deben estar expresamente previstas en el contrato de obra pública. Bueno, tengamos eso claro, porque esos son los diversos tipos de argumentos que podemos hacer valer en el plazo de 15 días que tenemos para contestar y aportar pruebas. Y una vez que este plazo fenece, la dependencia tiene a su vez 15 días, otros 15 días o otros nuevos 15 días. ¿Para qué? Para resolver el recurso.
recurso. Y muchas veces nos hemos encontrado que la dependencia no respeta este plazo de 15 días. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, aquí debemos de acudir supletoriamente a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé la figura de la caducidad de este tipo de procedimientos, que son procedimientos iniciados por la autoridad. Y este tipo de procedimientos, dice la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que caducan a los 30 días de haber fenecido el plazo para la emisión de la resolución, a los 30 días. De tal suerte que si esos 30 días los sumamos a los 15 días, pues entonces nos da un total de 45 días. De tal suerte que, para que esté claro, una vez que fenecen los primeros 15 días de los que cuenta el contratista para contestar y aportar pruebas, la dependencia tiene 15 días para resolver, pero si no lo hace, existen 30 días más para que, si tampoco lo hace, el procedimiento se caduque, se declare la caducidad de ese procedimiento. Pero vamos a pensar que no obstante que ya pasaron los 45 días, nos notifican que nuestro contrato está rescindido. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues aquí lo dice la lámina, podemos acudir al recurso de revisión o podemos acudir al juicio de nulidad. Aquí hay que hacer algunas aclaraciones. Al recurso de revisión o al juicio de nulidad podemos acudir siempre y no solo si operó la caducidad, sino respecto de cualquier otra violación cometida durante el procedimiento de forma y fondo, por cualquier mala valoración de pruebas, por cualquier argumento en el que nos estén dando por rescindido, siendo que dichos argumentos no estén debidamente probados. En todas estas hipótesis nos podemos ir al recurso de revisión o al juicio de nulidad. Un poco más adelante lo volveremos a reiterar. Pero entonces, estas son, insisto, las hipótesis a las que podemos acudir. El recurso de revisión será resuelto por un superior jerárquico. Y el juicio de nulidad, bueno, pues ante un tribunal, que puede ser el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, si es que estamos en presencia de obras federales o con recursos, o realizadas las obras con fondos federales, o ir al recurso de revisión, que es, insisto, resuelto por un superior jerárquico, o podemos acudir al juicio de nulidad. Debemos tener presente que si optamos por el recurso de revisión, cuando el recurso de revisión se resuelva, tenemos de nueva cuenta la posibilidad de acudir al juicio de nulidad. Esto es, el recurso de revisión es optativo, se puede agotar o no. Si no se agota, se puede acudir directamente al juicio de nulidad. Si sí se agota, también contra su resolución se puede acudir al juicio de nulidad. Y finalmente, contra lo que se resuelva en el juicio de nulidad, se tiene la posibilidad de acudir al amparo, al juicio de amparo, para que, bueno, pues ahora sí, los tribunales federales resuelvan en última instancia cómo debe de quedar resuelta esa resolución administrativa que vamos a pensar eventualmente nos han impuesto. ¿De acuerdo? Bien, pues miren, la intención de la plática pues es dar un bosquejo general de lo que es la revisión administrativa, las hipótesis que están previstas en la ley, pero bueno, pues nos hemos percatado que se ha vuelto más útil el intercambio de ideas, las preguntas concretas que ustedes pudieran tener, de tal suerte que, Víctor, si te parece y estás de acuerdo, sí, estamos a sus órdenes, podemos abrir el micrófono para los que
lleven gusto a hacer uso de la palabra, hacer algún planteamiento, comentario, etcétera. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Como siempre, nada más les solicito que una vez que pongan la pregunta, abran su micrófono, hagan la pregunta y posteriormente lo cierren para que tengamos una buena recepción en el audio. La intención pues es aprovechar la presencia aquí de José, que es nuestro experto en la parte de obra pública, y pues independientemente de las sesiones, pues muchos de ustedes afiliados han sido remitidos y asesorados por él directamente, por su despacho. Pues aquí lo tenemos presente, pues aprovechemos para plantear nuestras inquietudes, así sean particulares o a nivel general. De todas formas, el comunicar las ideas siempre es útil para todos. Adelante. O ya los hicimos expertos. Adelante, perdón, interrumpí a alguien que iba a hablar. Sí, buenos días. Soy de la delegación Guadalajara. Soy de la delegación Guadalajara CEMIC y tengo algunas preguntas para el señor abogado. Adelante. Primera, cuando un contrato de obra pública estatal no se otorga el anticipo en la oportunidad o en las condiciones en que debe de darse y se entrega un día antes del vencimiento del contrato, tiene uno como contratista el derecho de declararlo nulo el contrato porque nomás tenemos un día para cumplir. Se fue todo el proceso de los 90 días de contrato para que entregaran el anticipo. Segunda, cuando ese mismo contrato que a mí me está pasando tiene 29 conceptos a desarrollar en la construcción y por convenirle a la dependencia lo reduce a 6 y se duplica y se triplican los volúmenes establecidos en el contrato. ¿También tenemos el derecho de declararlo nulo o tenemos que cumplir con el exceso de los volúmenes? Y tercera, ¿es correcto que la dependencia contratante nos declare una rescisión de contrato y nos bloquee la entrada a concursos estatales de nueva cuenta porque según ellos estamos en un trámite de juicio? Muchas gracias. A ver, vamos a comentar. La primera hipótesis, y lo podemos así ejemplificar, es un contrato que se celebró por 90 días, plazo de ejecución, vamos a ponerle fecha, del 1 de enero al 31 de marzo, por decir algo. Y se estableció que el anticipo se iba a entregar, pues vamos a decirlo, el 1 de enero, el primer día del contrato. Pero el anticipo se entregó hasta el 30 de marzo. Y por tanto, la pregunta es, oye, pues me hace el anticipo el 30 de marzo, pero mi contrato vence el 31 de marzo, ¿cómo quieres que en un día haga yo toda la obra? Bueno, aquí la solución que nos da la ley y el reglamento es que este contrato se entiende prorrogado por el mismo plazo del retraso en la entrega del anticipo. De tal suerte que si hubo un retraso de 89 días en la entrega del anticipo, entonces este contrato se entiende en cuanto a la fecha de culminación prorrogado 30 días, perdón, discúlpenme, 89 días. Pongamos aquí, sin la intención, desde luego que no es hacer números, pero simplemente para ejemplificar, bueno, pues estamos en el 30 de marzo, tenemos abril, mayo y junio, entonces este contrato, por disposición de la ley, se fenece el 30 de junio y no el 31 de marzo, ¿no? Entonces eso es en cuanto a la primera pregunta
que nos formula. En cuanto a la segunda pregunta, en la segunda pregunta tenemos una modificación de 29 conceptos y en lugar de ellos se reduce a solamente 6 de los 29. Aquí tenemos una modificación en el contrato que excede el 25%. Y al excederse el 25%, se tiene derecho a que se revisen los indirectos del contratista. Entonces, si resulta, habría que, pues, ejemplificar por qué le conviene a la dependencia cancelar los otros 23 conceptos y dejarlo solamente en 6, ¿verdad? Pero si yo había contratado personal administrativo, de vigilancia, de bodegas, etcétera, para tener y poder hacerle frente a 29 conceptos, pues entonces, y si solamente hago 6, pues entonces yo voy a tener derecho a que me revisen el indirecto. Y si yo había rentado unas bodegas amplias para tener, no sé, el material de 29 conceptos, y ahora nada más lo voy a vender por 6, no uso más que una tercera o una cuarta o una quinta parte de la bodega, evidentemente el indirecto no me alcanza para pagar la renta de esa bodega. Bueno, pues evidentemente yo tengo derecho a que se me revise el indirecto de estos 6 conceptos para hacerle frente a todo el indirecto que tenía yo pactado y para que absorba el indirecto que había yo previsto para los 29 conceptos. Estoy poniendo solamente como ejemplo el de la bodega. En cada caso se verá cuál es el indirecto que se ve afectado con esta reducción en el volumen de los conceptos. Pero hasta aquí quisiera yo aclarar, no es que estos contratos y por estas razones sean nulos. La ley establece la solución, porque les insisto, el objetivo del contrato de obra pública es que se cumpla. La rescisión, la terminación anticipada o el vocablo que usted emplea, nulidad, es la última opción. Es indeseable que los contratos se terminen anticipadamente, sean nulos o sean rescindidos. El objetivo es que las obras se cumplan. Por tanto, en estas dos hipótesis que usted me plantea, el anticipo tardío y la reducción de los conceptos, la ley establece el mecanismo para que el contratista no sufra esa afectación y la obra se pueda culminar. Bueno, y finalmente, estoy en la hipótesis de que ya se decretó la rescisión de un contrato, y tan ya se decretó la rescisión de un contrato que usted dijo que ya se encontraba en juicio. Si ya se encuentra en juicio es porque la rescisión ya fue determinada. Y la pregunta concreta y particular es si es correcto que le nieguen la posibilidad de participar en posteriores concursos. Bien, la respuesta sería que sí, siempre y cuando uno, efectivamente la rescisión sea de esa dependencia, ¿verdad? Si quien me rescindió fue el ayuntamiento de determinado municipio por una obra municipal que licitó el ayuntamiento, y el segundo concurso es de la Comisión de Aguas del mismo ayuntamiento, estamos en presencia de dependencias distintas. Entonces, si fue el ayuntamiento el que me rescindió un contrato para, no sé, una calle, ¿no?, la pavimentación de una calle, y luego hay otras calles y me rescindieron el contrato, bueno, si el contrato está rescindido y yo estoy en juicio, entonces habrá que ver la legislación estatal, pero la federal sí establece la inhabilitación por un año respecto de contratos que hayan sido rescindidos por la misma dependencia, insisto, con la misma dependencia. Un ejemplo de la federación es muy claro, no es lo mismo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que Capufe, son dos dependencias distintas. Pero no solamente se tiene que dar este requisito. Si está en juicio, me imagino que habrá acudido a el juicio contencioso administrativo.
Y el juicio contencioso administrativo, en tratándose de la rescisión, establece la figura de la suspensión y típicamente los tribunales contenciosos han determinado que cuando el contratista otorgó las fianzas al principio del contrato, esas fianzas son suficientes para garantizar la suspensión y por tanto, aunque tenga yo el contrato rescindido, si me fui a juicio, pero logré en el juicio la suspensión, no hay razón para que me impidan participar, aunque sea la misma dependencia. Como se pudo usted dar cuenta, para contestar con puntualidad esta tercera pregunta, pues ya se requiere mayor detalle, pero he procurado darle la generalidad para que, bueno, usted pueda ubicar cuál es la respuesta adecuada a su pregunta. Sí, muy amable, muy claro. Es donde traigo otra pregunta, si disponemos de tiempo, con respecto a la primera pregunta que hice. En virtud de que los 89 días se atrasaron, yo tengo el derecho legal de presentar ajustes de costos y gastos no recuperables, porque la dependencia para la cual estoy trabajando en este momento me dice que no tengo ese derecho. Ajuste de costos, desde luego que sí. El ajuste de costos, desde luego que sí. Los gastos no recuperables dependen de si la inversión de los gastos no recuperables estaban íntimamente ligadas a la entrega del anticipo. Si con el anticipo iba usted a contratar el personal de vigilancia o iba usted a traer la maquinaria de donde estuviera, evidentemente si no le han dado el anticipo, no lo ha podido hacer, es factible que estos gastos no recuperables se vean severamente disminuidos. Entonces, la verdad de las cosas es que teóricamente le debería yo responder que sí tiene derecho, mas sin embargo se me antoja que en la realidad estos gastos tendrán dificultad en la comprobación, pero desde luego que sí, con esta circunstancia que le comento. Bien, ¿alguien más? Sí, gracias. Un segundito. Pues acá. No sé cómo se utiliza esta cosa. Ahí está prendido ya. Ah, Ya. perdón. Buen día, licenciado. Mi nombre es Sara Lugo, aquí de Guadalajara. Ahorita estaba hablando usted que cuando, por ejemplo, rescinde la dependencia un contrato con recursos federales, por automático la contratista ya no tiene derecho a participar en esa dependencia con recursos federales, aunque las dependencias aquí estatales apliquen recursos federales, ¿aplicaría que tampoco las contratistas participen? Y si las municipales también aplicaría que también tienen recursos federales y no sé si se pueda ir a esas situaciones. Sí, la ley no distingue respecto del origen de los recursos, pero lo que pasa es que usted habló en términos generales y yo lo que traté de explicar es que si me rescinde un contrato la Comisión de Aguas del municipio o la zona conurbada de Guadalajara, de Zapopan, de Mequino, etcétera, y me lo dio por rescindido, yo tengo esta, vamos a llamarla inhabilitación por 1 año respecto de esa dependencia, no de ninguna otra comisión del agua, no del municipio de Guadalajara, no de ninguna otra dependencia, y no importa si usó fondos federales, estatales o cualquier otro. La lógica es que yo ya le incumplí a esa dependencia, y por tanto
durante un año no puedo yo, no me puede ella volver a dar un contrato. Pero esa dependencia, y no importa de dónde obtuvo los fondos, esa dependencia, pero insisto, lo estoy repitiendo tanto para que quede claro que es por dependencia, no sé si lo expliqué. Sí, quedó claro, licenciado, nada más que sí quería profundizar más en ese tema, por eso fui más adentro. ¿Sí? Muy amable, gracias. Gracias. Adelante, si tenemos alguna otra pregunta, por favor abran su micrófono y procedan a plantearla. Buenos días. Buenos días. Buenos adelante. días. Mira, tengo una serie de preguntas, voy a tratar de ser breve, somos de aquí de San Luis Potosí. Tengo una pregunta en el sentido de que si me dan un anticipo, la dependencia no entrega el inmueble para construir, se tarda un año, hay un ajuste de costos, eso es a precio alzado, y la ley te dice que es por una sola ocasión, pero después en el transcurso de que se desarrolla el proyecto hay una parte en donde hay una indefinición por parte de la dependencia y se tarda 51 días en resolverlo, y te comenta que hay 2 prórrogas en ese lapso, se concluye, pero las prórrogas que te dan son irreales a la ejecución de la obra y sin embargo no te dan ese ajuste de costos que por ley te toca, que tardaron más o menos 300 días en entregarte el inmueble, y ahorita por los costos ya no son costeables, válgase la redundancia, porque ya se tardó 51 días más cuando solo la ley te dice que tienes que hacer un solo ajuste de costos porque es a precio alzado. Sí, miren, esta es una discusión, perdón, ¿entendí que eran varias preguntas o es esta? Son las, vaya, de ahí se desarrollan, digo, todas las preguntas, pero en base a lo que me refiero, o mi pregunta central, es que si la ley te dice que nada más te otorgan un solo ajuste de costos, la dependencia está abusando de que se tardó 51 días más para resolverte y ya no te hace ese ajuste de costos. O sea, no te han hecho ni el primero ni el segundo que estás haciendo o estás promoviendo. Sí, a ver, estoy entendiendo que en un contrato a precio alzado la dependencia tuvo 2 retrasos. El primero en no poner el sitio a disposición, y eso desde luego la ley señala que por única ocasión se puede realizar un ajuste de costos. Pero entiendo que una vez ya entregado el sitio y ya entregado el anticipo, existió una segunda indefinición que duró 50 y tantos días y que esta no se quiere reconocer. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero el tiempo son 501 días, no 51, Ajá, 501 días. Claro. Bueno, la ley y el reglamento prevén, en lo que hace al precio alzado, hipótesis en la que los trabajos se desarrollan normalmente. Por eso dice la ley que en el contrato a precio alzado ni el monto ni el plazo se pueden modificar. Pero, insisto, prevé en esa disposición, la ley y el reglamento, que el contrato se desarrolla normalmente. Cuando existen circunstancias como esta de definiciones de 500 días, pues desde luego que tanto la ley establece un cambio de condiciones y el reglamento también establece
en sus últimos artículos las hipótesis correspondientes para modificar los contratos a precio alzado. Ya tiene, bueno, no lo traigo fresco ni a la mano, pero bueno, pues desde la última reforma a la ley y al reglamento de hace 7, 8 años, y desde unos 10 o 12 años antes, ya con criterios de la Secretaría de la Función Pública, los contratos a precio alzado en los que se presenta la problemática que acaba de referir son perfectamente modificables para adecuarlos a la realidad. Entonces, pues no existe razón por parte de la dependencia de querer necesariamente aplicar a rajatabla la disposición genérica de que el contrato a precio alzado no se puede modificar ni en tiempo ni en plazo. Yo aquí le voy a sugerir, si existe una conciencia de la dependencia de que efectivamente se tardó estos 500 días en reconocer, que acuda a una instancia de conciliación. Si es una obra con recursos federales, acuda a la conciliación ante el órgano interno de control o ante la Secretaría de la Función Pública, para que cualquiera de estas dependencias formule una consulta normativa y le den un oficio a la dependencia donde le expliquen que su contrato a precio alzado se puede modificar. Esta es una solución que a nosotros en muchísimos casos nos ha funcionado, y a partir de ahí la dependencia reconoce el retraso, otorga el plazo necesario y también ajusta el precio correspondiente para adecuarlo a la realidad. Ok, nada más así rapidito, ahorita está vigente este contrato, ya se cumplió la fecha pactada como contrato, pero a mí me sigue costando la gente, no sé qué camino seguir para determinarle a la dependencia que pues ya no quiero seguir trabajando si no se me resuelve este caso, porque pues los incrementos son considerables en todo lo que son mano de obra y materiales y equipo, pero no quiero incurrir porque ya va el plazo de ejecución, llevo 15 días que se me terminó. Yo le sugiero acudir a la función pública. Yo le aconsejo acudir a la función pública. A ver, aclaren una cosa. ¿Nos podría decir cuál es el monto del contrato y cuál es la dependencia contratante? El monto del contrato, si la dependencia, no quiero balconear a nadie, es de 42 millones de pesos el contrato, y por ejercer está alrededor de 20, pero sin escalatorias o ajustes de costos. Bueno, entonces nada más coméntenos si es dependencia federal o estatal. Es dependencia federal. Bueno, pues entonces mire, usted tiene abierta la puerta de la función pública. Usted tiene abierta la Secretaría, y si es federal, incluso la del órgano interno de control. Ahí usted puede acudir y ahí la dependencia se va a tener que sentar con usted a conciliar y a negociar. Entonces, si es una dependencia federal y las circunstancias son como usted me las comenta, yo le recomiendo que antes de pensar en porque la segunda opción para retirarse de la obra sería la terminación anticipada, pero usted tiene que hacer números para ver qué le conviene más, si acudir a la terminación anticipada o acudir a la Secretaría de la Función Pública. En términos generales, en mi experiencia, yo le diría que ahorita lo que le conviene más es acudir a la conciliación ante la Función Pública o al órgano interno de control. Como no me dice la dependencia, no tengo certeza si tiene un órgano interno de control. No todas las dependencias federales lo tienen, pero según sea el caso, si la dependencia tiene órgano interno de control, será ante el órgano interno de control, de no ser así ante la Secretaría de la Función Pública. Pero yo considero que eso le conviene a usted más, hacerlo y hacerlo a la brevedad, de inmediato, y dejarse como una segunda opción, guardarse en este momento todavía el arma, la opción de la terminación anticipada. Perdón, licenciado, a lo mejor planteé mal la pregunta. Necesito parar la obra para poder sentarme a platicar, porque si yo sigo metiendo gentes ahí son gastos
de administración que se siguen generando y no ha habido una respuesta de la Secretaría. Sí, es que no son incompatibles, no son incompatibles. Así como usted me lo está planteando, yo lo que le digo es que todo el dinero que le está usted metiendo, todo ese dinero lo va a recuperar, porque aunque el plazo de 15 días, el plazo del contrato ya feneció hace 15 días, no va a haber forma que la dependencia le quiera imponer una rescisión por toda esta problemática que usted me ha comentado. Entonces, si lo que me está diciendo es que ya no tiene forma de financiar la obra, pues entonces hay que acudir a la terminación anticipada. Pero no es por una decisión que sea estratégica y jurídicamente la mejor, sino por la necesidad de ya no contar financiamiento para la continuación de la obra. Gracias, licenciado, sí me quedó claro y va por ese lado. Ya es un año financiando esa obra y no ha habido ningún incremento a mi contrato económico. Gracias y buen día a todos. Sí. Bueno, nada más, discúlpame que me involucre o me meta más allá de lo que se me pregunta, pero si ya tiene un año financiándola, pues entonces reduzca usted los frentes de trabajo y financiarla un mes más en lo que se resuelve lo de la función pública. En fin, perdón. ¿Alguien más? Bien, pues no hay alguna otra inquietud. Que quede en verde, ya. Acércate. Buenos días. Sí, buenos días. Ya. Buenos días. Buenos días, bienvenido, adelante. Sí, buenos días, licenciado, de aquí de Mazatlán, Sinaloa. La pregunta que quiero plantear es en lo concerniente en un contrato de obra pública. Tenemos asignadas varias calles para instalaciones y en el contrato no se estipula restricciones en la entrega del sitio de los trabajos. Sin embargo, nos están restringiendo los trabajos en algunas calles, condicionando la entrega total de las primeras calles. En la restricción del acceso al sitio total de todas las calles, nos provoca una demora en el avance del contrato y ya hay insinuaciones de parte de la dependencia que de permanecer en esa situación de nulo avance pudiera provocar una situación de rescisión, al mismo tiempo que nos niegan el acceso a nuevas calles para poder avanzar. Hago la aclaración que las primeras calles no están terminadas al 100%, pero tenemos equipo y personal ocioso con las que pudiéramos estar trabajando en el resto de las calles para incrementar el porcentaje de avance de los trabajos. Es mi pregunta. Mire, ahí la respuesta está en el contrato. Si el proceso constructivo pactado en el contrato indica que a la terminación de las primeras calles se liberarán las segundas, hay que estarse a lo que ahí se está diciendo. Si esto no lo dice así el contrato, como creí entender por lo primero que usted nos dijo, y se establece una
entrega de los sitios sin condición a avance o conclusión de otras previas, pues entonces todo este retraso, uno, no puede ser objeto de rescisión, y segundo, pues evidentemente da lugar a los ajustes de costos correspondientes. Pero la respuesta está en el contrato. La respuesta está en el contrato. Yo me imagino que el político correspondiente querrá inaugurar unas calles o obligarlo a usted a concluirlas para poderlas inaugurar y después poder avanzar con las otras. Pero eso el político lo habrá o lo debió haber previsto al momento de firmar el contrato. Si el contrato no lo dice, no tienen derecho a proceder como usted lo menciona. Y en el caso del retraso que tenemos, podemos solicitar la reasignación de los días transcurridos, que nos lo reintegren por la ausencia de entregarnos el sitio de los trabajos en su totalidad. Claro que sí, pero insisto, la respuesta está en el contrato. Hay que ver bien el contrato, pero así como me lo está planteando, yo le digo que definitivamente sí. A reserva, insisto, que el contrato diga otra cosa. Y en todo caso que hubiera quedado estipulado el retraso, ¿no? Claro, claro, y por supuesto, como dice el ingeniero Víctor Ávila, que toda esta falta de entrega y retrasos estén debidamente documentados con oficios o en bitácora, desde luego también. Bueno, entendemos que se dio respuesta. Si hubiera alguna inquietud o mayor detalle en la pregunta, adelante. Si no, está abierto el micrófono para cualquier otra delegación. Bien, si no existiera más dudas, preguntas al respecto, recuerden que siempre el canal queda abierto para mantener esta comunicación a través de correos electrónicos o inclusive del mismo chat que tenemos abierto para las partes de las videoconferencias. Siempre les damos la respuesta y posteriormente les haré llegar la presentación. A ver, ¿hay otra pregunta? Adelante. Sí, es posible. Sí, adelante, dígame. Gracias. ¿Qué tiempo debemos esperar a la dependencia para que nos dé una propuesta a nuestro requerimiento oficial para no entablar una posible demanda en contra de la dependencia? ¿Cuánto es lo que debemos de esperar respuesta de la dirección jurídica o de la dirección general de la dependencia para nosotros proceder, si no nos hacen caso, a una demanda contra la dependencia? Varía. Si la solicitud es que no me den por rescindido, si la solicitud es que me paguen, si la solicitud es que reconozcan un ajuste de costos, es muy variado. ¿No me podría ser más específico para poderle contestar? Sí, en este caso un servidor está reclamando gastos no recuperables, ajuste de costos, y que la obra en cuestión, en vez de haberse iniciado en octubre, se inició en enero. Y en enero, el 1 de enero, hubo un ajuste nacional de manera fortuito, de manera importante, que reflejó en el alrededor del 25 al 27%, según Cámara Nacional, en los costos. Y yo ejerzo esta obra posterior al día 1 de enero. Entonces, estoy esperando mi ajuste de costos. Me negué a continuar con la obra, se negaron a recibirla. Giré oficios a Contraloría del Estado y Auditoría Superior y le ordenaron a la dependencia que me lo recibiera físicamente hasta donde se agotó el dinero, ya tomando en cuenta mis gastos, mis costos
y mis ajustes. Entiendo entonces que es un contrato que no se ha dado por rescindido, ¿verdad? No hay rescisión. Está en proceso con un oficio de la dependencia, pero hemos tenido juntas posteriores, asimismo la recepción física y administrativa del tramo, pero no dan respuesta a nuestros requerimientos. Y una pregunta más, entiendo que son fondos estatales, ¿verdad? Sí, 100% estatal. Bueno, mire, el problema es que el plazo para acudir a los tribunales a impugnar una rescisión es de 15 días, típicamente es de 15 días. De tal suerte que si ya tenemos una rescisión, no podemos esperar a una respuesta de ningún jurídico ni de ninguna otra dependencia del Estado. Hay que acudir de inmediato porque nada más se cuentan con 15 días para acudir a impugnar, y de no hacerlo, muchos de los derechos se podrían estar perdiendo dentro de estos 15 días. De ahí que yo sí les sugeriría acudir pues ya de inmediato a los tribunales. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Bien, si no existe alguna otra pregunta, recuerden, como mencionaba, los canales están abiertos a través de correos electrónicos, o ahorita terminando la sesión dejaré los datos del licenciado José Álvarez, que nos acompañó el día de hoy, para en un momento necesario puedan entablar ustedes comunicación directa con él. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así, creo que ya no la hay. Pues José, muy amable, muchas gracias por tu participación, como siempre, muy interesante el enfoque directo de cómo enfrentar estos problemas y cómo atacarlos. Recuerden, las condiciones muchas veces nosotros las creamos, es importante estar informados para prever que estas situaciones no afecten pues el buen desarrollo de nuestras empresas. Ténganos todos ustedes un muy buen día, nos veremos la próxima semana. Recuerden, a ver, sí, Jalisco, una pregunta, me imagino. Sí, adelante. Muy amable por su excelente intervención y estamos al pendiente de las que se irán. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a todos. Buen día. Bien, recuerden, si existe algún tema en particular que ustedes necesiten que sea abordado, los canales están abiertos. Por favor, agradecería me hagan llegar sus inquietudes para programarlo y sea, pues, como el origen de estas videoconferencias sean para servicio de ustedes. José, muy amable, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Buen día.